Ahí estamos viendo las diapositivas. ¿Listo? Entonces, como tal, el título, el tema del trabajo de hoy es el proceso de elaboración de productos cárnicos ahumados, madurados y curados. Y era lo que veníamos viendo en los temas pasados con el salado y el ahumado. Entonces ya vamos a ver específicamente un producto como tal que lleva varios procesos de los que ya hemos visto. No lo hemos hecho en el taller, pero sí hicimos salchichones. Pero este es un salami. ¿Qué están viendo? ¿Qué imagen están viendo ahí la principal detrás del título? ¿Qué le llama la atención de esa imagen? Que atrás está diferente. Pero ¿qué producto hay atrás? Atrás hay un salami, pero ¿qué notan de ese salami? ¿Qué le llama la atención? El color. El color. ¿Qué color tiene? Blanco. Blanco, como blanco. Ese color blanco se debe básicamente a los cultivos de mohos, ¿sí? O sea, hongos que le crecen en la superficie, hongos comestibles, ¿no? No hongos que no se puedan comer o que no vayan a causar ningún tipo de enfermedad. Son hongos, eso es típico de los productos que han sido madurados o fermentados por 30 o 60 días. Eso es lo que llama uno un salami. Tiene prácticamente la forma, la apariencia de un salchichón. Si ustedes ven ahí los cortes, prácticamente se ve muy idéntico, pero tiene una diferencia importante que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, ¿quién me colabora con la lectura de lo que es un salami? Yo. Dale, Susana. Definición de salami. Es un embutido elaborado a base de carne de cerdo o de res, aunque también se puede hacer de la mezcla de estas dos carnes. Al salami sí le adiciona sal y especies dependiendo del país o la región donde se elabora. Es un producto que posterior a su elaboración se lleva a estacionamiento por periodos que van desde los 30 hasta los 60 días, dependiendo del tamaño del mismo. Se dice que su origen es italiano o alemán, lugares en donde se han especializado en su elaboración. Solo en Italia existen cerca de 40 variedades distintas de salami. Bueno, esto básicamente, ¿por qué habla ahí del origen de que es alemán o que básicamente es europeo? Profe, Dime, ¿quién habla? escribimos Claro, eso. yo la voy a publicar en Classroom. Entonces, cuando quieran acceder allá a Classroom, entran y allá las pueden bajar o si quieren las pueden escribir. Pero lo que pasa es que no, eso nos va a demorar mucho el proceso. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, más bien... Una pregunta. ¿La diapositiva la tenemos que pasar en el cuaderno o no? No, es lo que estoy hablando, Jamie. Las diapositivas van a estar disponibles en Classroom para que tú la tengas ahí. Es una manera de información de un producto con una formulación, con un diagrama de flujo. Entonces, con calmita, cuando ya estés en tu casa, ya con más calmita las miras y las puedes transcribir para que las tengas. ¿Sí? Ah, bueno, profe. ¿Vale? Puedo pasar el cuaderno. El día de mañana usted quiera montar su microempresa y dice, bueno, aquí tengo para montar un salami, para montar una empresa de cárnico y ya yo sé cómo se hace un salami. Entonces nos faltaría hacer la práctica. El año que viene con ustedes sí puedo decir eso, porque con el favor de Dios, por lo menos 11 sí vamos a estar en el colegio y allá podemos hacer varias prácticas. Ya a los chicos de 11 sí no puedo hacer eso porque la única manera es que repitieran el año para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, dice que es de origen europeo. ¿Por qué? Porque allá como tienen las estaciones, tienen verano, invierno, otoño, primavera, básicamente ellos necesitan proveerse de carne. Entonces se inventaron este cuento del salado y del secado de los productos para alargarle la vida útil. Un salami básicamente es un producto que se le agrega algún tipo de cultivo bacteriano, ¿sí? Para que él adquiera cierto tipo de acidez y se vaya madurando en el tiempo, se estacione y se seque. Prácticamente él pierde más o menos desde que tú elaboras el producto hasta que está listo casi que un 30% del peso inicial. O sea, póngale que si tú pesas el producto ya cuando lo terminaste, te pesa 1 kilo, ¿sí? Y cuando ya está listo para comer, termina pesando 700 gramos más o menos, 650, 700 gramos, porque ha perdido peso durante el secado. Generalmente el salami no
se cocina. O sea, no lleva procesos de cocción. Se come prácticamente así, madurado y en crudo. ¿Sí? Se consume así de esa manera, el producto seco y madurado, ¿ya? Principalmente en Europa. ¿Ok? El más conocido a nivel mundial, ¿cuál es? El italiano. Últimamente, mucho las pizzas, lo que es Domino, lo que es Pizza Hut, todas las pizzerías utilizan la famosa pizza con salami, queso y pepperoni, que el pepperoni es muy parecido al salami, que es el original. Sí, como una especie de salchichón, pero madurado. Y el sabor es muy diferente, es muy intenso. ¿Ok? Esas son las diferencias entre el salami. Obviamente también el precio, ¿no? Un salchichón sale en 1 o 2 días, mientras que un salami usted lo tiene más o menos, dependiendo del tamaño, entre 30 días o 60 días. Se demora casi 2 meses para obtener un salami. Por eso vale más. Listo. ¿Quién me colabora con los tipos de salami? O salame. Dice salame porque es la palabra italiana. Así se dice, en Italia se dice salame. ¿Quién me colabora con la lectura? Tipos de salami. Nadie va a leer. Antes me toca los puedo nombrar y me colaboran cuando yo les diga. Yo le leo todo lo que quiera. A ver, Yorley, colabóreme. Profe, no es que casi no se ve la imagen, o sea, sí se ve, pero las letras casi no, o sea, A ver, está como corrido un poquito. ¿cómo así? A ver ahora. Tampoco. ¿Peor? ¿O lo mismo? Ya leo. Listo. Tipos de salame. En Italia, tipos de salame. En Italia existen para el salame diferentes niveles de calidad y son extra, prima, seconda, terza e inferiori. La calidad depende de la elección de los ingredientes. Existen diferentes tipos de salamis o de variantes de salame que se le parecen. Tales son la finocchiona, La finocchiona. bueno, el cacciatore, Ajá. cazador, o las variantes de spianata, explanada. Explanada. Y la sobresata, sobrepresada, no olvidando también los denominadas salchicha, o sea, salchichas elaboradas con carne picada y especias, sin airear. Sí, ahí hace referencia a las diferentes, digamos, la base es una sola, una tripa que puede ser de la parte gruesa del colon de la vaca, puede ser de cerdo, pero generalmente es de casi que de 5 centímetros, o sea, como un salchichón hasta más grande. Puede ser hasta la tripa o la funda del estómago de la vaca o de la vejiga de la vaca o del cerdo, que son más grandes todavía, y ahí se introduce la carne con los condimentos. Entonces hay diferentes formas. En el caso de la finocchiona, que es con hinojo, el cacciatori, que es más plano, o hay otra como la sopresata, que es prensada. Entonces queda como si fuera una arepa, ya no como forma de salchichón, sino como una arepa. ¿Sí? Así es, con esa estructura, plana, redonda. Entonces son diferentes formas de presentar el mismo producto, pero en diferentes formas. Y va a cambiar porque ya habla de que en Italia, como es la parte más famosa donde conocemos el salami, casi que cada provincia tiene una manera diferente de hacer el salami. Es como acá en Colombia, las diferentes partes donde se hace, por ejemplo, la arepa. ¿Sí? En la arepa es una sola, pero en Antioquia la hacen de una manera, en Santander la hacemos de otra, en el Tolima la hacen de otra, en la costa la hacen de otra. ¿Sí me están entendiendo? Entonces son diferentes maneras de hacer un tipo de producto y va a depender, y la calidad va a depender de la materia prima que se utilice. Si se utiliza, por ejemplo, los de mejor calidad son los tipo extra, que ya vienen con carne de cerdo, vienen con ternera, que son carnes más finas, de mejor calidad. Ya de segunda y tercera es porque llega de pronto más grasa, más fibra. Y los inferiores, pues todo va dependiendo del bolsillo de las personas, ¿sí? Como todo, como aquí encontramos salchichas económicas,
salchichas caras, salchichas para cualquier tipo de estrato social, acá también se consiguen de esa manera. Lo mismo en el salami. ¿Listo? Entonces, aquí vemos en este cuadro diferentes cortes. ¿Qué notan? ¿Qué observan? ¿Quién me ayuda a mirar ahí qué están notando en esas imágenes? Tienen diferentes fileteados. Bueno, ahí están todas. Si ustedes están viendo esta, ahí está bueno, aquí. Esta es como está entera y se corta como en la tajadora y se sacan diferentes tajaditas, ¿sí? ¿Qué notan? Aparte que cada una, en cada platico hay diferentes tajadas de diferentes tipos de salami. ¿Qué están notando por lo menos? ¿En qué varía la una de la otra? Que algunos son más oscuros y algunos Los tienen colores. más colores. Sí. El color puede variar de pronto si lleva pimentón, puede ser más oscuro o menos oscuro, lleva paprika. ¿Qué ven en cuanto, por ejemplo, a los punticos blancos? A los punticos blancos que van por dentro del salchichón. Ah, miren esta que ve aquí. ¿Sí ven esta que está aquí? ¿Están viendo lo que estoy señalando? Sí. Ese es el que es prensado, que es como, queda como una arepa, queda plano. ¿Sí? Es lo mismo que usted comer uno de estos de acá, pero simplemente por la forma cambia. Pero están viendo por lo menos diferentes, miren los tamaños de la grasa, los cortes de la grasa de este, por lo menos que estoy señalando acá, comparados con el de al lado. Es el mismo salami, solo que cambia la textura en cuanto a la cantidad de grasa. O acá por lo menos el color. El color también va a depender del tipo de carne, porque si se hace de carne de res, va a ser una carne más oscura. Si el salami se hace de carne de cerdo, es una carne más clarita. ¿Sí? Entonces, hay infinita variedad de salami en cuanto a la presentación y en cuanto a la forma como se construye y además en cuanto a los condimentos que tú le puedes agregar, ¿vale? Entonces, miren, este que tenemos acá, la imagen es tipo salami, como el que vamos a ver hoy, que se llama salami tipo carolla. Es salami italiano. Ustedes saben que Italia fue prácticamente colonizada por europeos. Entonces, lo que es Italia, lo que es Argentina, lo que es Uruguay, parte de Brasil y Paraguay, ellos sí consumen mucho lo que es el salami. ¿Sí? Nosotros acá en Colombia, Ecuador, Perú, más la parte del norte, Venezuela, casi no tenemos la costumbre de consumir salami, de consumir productos curados, madurados, o sea, crudos, muy poco. ¿Sí? En cambio ellos sí, allá ellos sí lo producen. Esta es una manera de presentar un salami que se hace en Argentina. Entonces, vamos a empezar poco a poco con los ingredientes. Ojo porque eso sí necesito que lo copien, chicos, porque de ahí va a salir el ejercicio. ¿Sí? Entonces ahorita lo vamos a copiar, pero vamos adelantando. Estos son los ingredientes. Vamos a trabajar con paleta de cerdo, que es la parte, digamos que es el brazo, la parte del brazo del cerdo, y el tocino. Dentro de las especias tenemos la sal de curación, las hojuelas de cayena, que es picante, es como un pimentón, mejorana, que es una hierba aromática, el hinojo, que es otra hierba aromática también, ajo en polvo, pimentón dulce en polvo y algunos aditivos como fosfatos, antioxidante, dextrosa, que es un tipo de azúcar. La dextrosa es un tipo de azúcar que va a hacer que las bacterias, los cultivos lácticos la consuman para que se desarrollen los cultivos lácticos, que es el último que tenemos. Entonces, esta es la formulación de un salami. ¿Listo? Que es la que vamos a trabajar hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir y ahorita nos devolvemos para que la copien. Ese es el proceso de elaboración del salami. ¿Ya? Tenemos lo que es ¿quién me colabora con las primeras 3 etapas? Ay, yo.
Ya lo ayudo. Colabóreme. A ver, espere que no veo. Recepción. Análisis sensorial, color, olor, textura. Análisis pH punto 5.6, 5.7. Bueno, detengámonos un momentico ahí. Yo también quiero leer, profe. Ustedes saben, listo, ahorita nos turnamos. Ustedes saben que cuando recibimos la carne, lo primero que tenemos que hacer ¿qué es? Mirar la calidad con la que nos llega, ¿cierto? ¿Quién me recuerda de lo que habíamos visto? ¿Cuáles eran los parámetros de calidad cuando nosotros trabajamos? ¿Cómo estaba la carne cuando nosotros empezamos a trabajar en el taller? Normalmente, en cuanto a temperatura. ¿La carne estaba fría, estaba caliente? ¿Cómo estaba la carne? Fría, profesor, en últimas condiciones, una condición buena. Generalmente siempre uno, cuando ya tiene la carne, siempre en los productos cárnicos se elabora con carne muy fría, casi que a veces congelada, pero normalmente si no está congelada debe estar entre los 0 y los 2 grados centígrados. Entonces, lo primero, si usted está recibiendo la carne, si usted es el productor, si es el que está elaborando el producto, digamos el salami, y usted compra la carne de afuera, usted lo primero que tiene que hacer es con un termómetro controlar la temperatura en que la carne le llegó a usted. Porque de pronto, si la carne viene caliente, viene a temperatura ambiente, la carne se le puede acidificar. Entonces, no es buena para hacer estos productos. O se puede llenar de microorganismos, porque la carne siempre tiene que mantener, al igual que la leche, una cadena del frío. Entonces, lo primero que usted tiene que controlar siempre, que la carne siempre llegue a temperatura ideal. Debe estar siempre entre los 0 y 4 grados centígrados. Siempre. Temperatura de almacenamiento en frío, refrigeración, que es lo que vamos a ver más adelante en la charla. En las cartillas, perdón. Listo. Lo otro que es medir el pH. Si es carne de cerdo, importantísimo el pH. El pH tiene que estar entre 5.6 y 5.7 de una carne de cerdo. ¿Sí? ¿Quién me colabora entonces ahora con la adecuación? Yo. Dale. Dice, picamos carne en tiras. El tocino se pica los pequeños cubos de 0.5 centímetros de diámetro. Adicionamos las especies y cultivos starter. Llevamos a refrigeración por 24 horas. Bueno, entonces, ahí espere que yo explico cada vez que usted me lee, van a explicar. Entonces, ¿qué es picar la carne en tiras? ¿Para qué? Para llevarla ¿a dónde? Al molino, a la molienda. Entonces, ese proceso se hace con la carne fría, vuelvo y le repito, muy fría. Entonces, se pica la carne en tiras. Ya ustedes lo han hecho conmigo cuando lo íbamos a moler, lo picábamos bien. El tocino sí se pica en cuadritos, no se muele. Claro que si usted tiene un molino donde dé un grano grueso, aproximadamente esos 5 centímetros de diámetro, lo puedo utilizar para no tener que ponerse a cortar. De hecho, en las grandes industrias se usan esos molinos, porque es muy complicado moler 40, 50 kilos de tocino a mano, con un cuchillo nomás. ¿Sí? Entonces, la ideal es utilizar esos discos que tengan diámetros que dejen el granito de tocino a 0.5 centímetros. ¿Listo? Adicionamos las especias y el cultivo starter, o sea, directamente a la carne se le echan los condimentos y se le echa el cultivo. ¿Qué es el cultivo starter? Ya lo vamos a leer, donde dice preparación del starter. ¿Quién me lee el preparación del starter? Yo. Léelo. Preparación starter. Disolver el cultivo en agua destilada, no clorada, a temperatura ambiente y dejar reposar por 10 minutos. Bueno, ¿qué es el cultivo? El cultivo básicamente son bacterias como igual cuando hacíamos nosotros yogur. Son bacterias, pero para la carne, para acidificar la carne, para darle unos sabores y unos olores característicos a esos productos cárnicos. Entonces se llaman cultivos starter o iniciadores. Se debe mezclar con agua, pero que no tenga cloro, o sea, agua de la llave de la pluma donde nosotros tomamos agua, ahí normalmente que sale de las casas, ¿no sirve? ¿Sí no servirá? No. No, porque tiene cloro. El cloro es un bactericida, mata bacterias. Entonces, si tú le vas a echar al cultivo, le vas a echar agua con cloro, estás matando las bacterias del cultivo. Entonces, se debe usar un agua que esté
sin cloro, que esté desmineralizada, que esté bien tratada para nosotros poder trabajar esa. Y se pone a una temperatura más o menos de 30 grados centígrados. A nosotros aquí en Barranca no tenemos ningún problema porque básicamente a esa temperatura vivimos, ¿sí? Pero normalmente para que esas bacterias se despierten, empiecen a revivir porque ellas mantienen congeladas, entonces hay que meterlas a temperatura de 30 grados centígrados para que ellas otra vez empiecen a vivir. Venga, les voy a adelantar acá para mostrarles, ya que estamos hablando de los cultivos starter. Y ahora me devuelvo. Ah, estaba acá atrás. Este. ¿Están viendo la imagen? Bueno, esos son los famosos cultivos starter. Esos son unos sobrecitos, ¿sí? En el cual por dentro viene como un polvito. Y en el cuadro rojo que ven ahí con letras blancas, están viendo básicamente los nombres de los cultivos. Entonces, que ustedes van a hacer un salami sin ese tipo de cultivos, no lo pueden hacer, porque el salami tiene un sabor característico, ¿ya? Entonces tenemos el Staphylococcus carnosus, Staphylococcus psilosus, Lactobacillus curvatus, Lactobacillus paraplantarum, Pedicoccus pentasauceus, Pedicoccus acidelacti, Lactobacillus sakei. Son todas esas familias de bacterias buenas, o sea, que se pueden usar en la industria, que se le adicionan a la carne. No todas. Se escoge un tipo de cultivo, o se escoge el Staphylococcus carnosus, o se escoge el Lactobacillus paraplantarum, cualquiera de esas. O a veces se usa la mezcla de dos. Una, por ejemplo, algún tipo de cultivo nos da mejor aroma, otro nos da consistencia. Entonces podemos utilizar máximo 2 mezclados de familias de cultivos, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia con el salchichón. Que el salchichón no lleva cultivos, no lleva procesos de maduración, no lleva ese tipo de procesos, ¿vale? Por eso, y lo otro es que normalmente va crudo, el salami. Entonces, ¿dónde quedamos? Nos quedamos acá. Bueno, ¿quién me colabora consiguiendo? Vamos para el molido. Yo. Dale. Molemos la carne por discos de 6, 8 mm. mm significa milímetros, o sea, el diámetro del orificio del disco. Los que trabajaron ya, ustedes saben que cuando hacíamos la molienda de la carne, habían varios discos y esos discos tenían unos huequitos. Entonces, esos huequitos, que vea, si dice de 6 a 8 milímetros, o sea, es un hueco grande para trozos grandecitos de carne. ¿Sí? ¿Quién me lee mezclado? Dale. Yo la leo. Lea. Ponemos la carne molida y el tocino en cubos en la mezcladora y comenzamos a mezclar. Adicionamos las sales y aditivos mezclando por 10 minutos. Exactamente, o sea, ya después de que tenemos la carne molida, el tocino ya cortado en cuadritos, ya tenemos, digamos que pesado todos los ingredientes a utilizar. Lo que queda es simplemente mezclar. Nosotros, como hacemos en el taller, a mano, porque no tenemos mezcladora, pero es el mismo proceso, solo que con una máquina. Entonces, ponemos todo y mezclamos, más o menos unos 10 minutos. No exceder esos tiempos porque la idea es que siempre la carne permanezca muy, muy fría para no darle lugar a que se desarrollen bacterias, ¿sí? Ahora vámonos para embutido y amarrado. Emanuel, colabóreme con la lectura. ¿Se durmió Emanuel? No sé aquí. Valentina Jiménez.
Colabóreme con la lectura, ya que Manuel no quiere. Otra vez yo, profe. Sí, por favor. A ver. Vamos Vale. a embutido y amarrado. Vale. Embutido y amarrado. Se utiliza tripas de colágeno libre, 50 Libre. previamente hidratada. Se amarra en tamaño de 30 centímetros. Se puede pinchar en agujas impregnas de cultivos o rociarle encima con atomizador. Sí. O sea, impregnadas de cultivo. O sea, hay maneras de acidificar la carne. Directamente le echamos el cultivo a la carne, pero también le podemos echar el cultivo después por la parte superficial con un spray. Disparamos por encima del cultivo con el spray y ahí ya con el tiempo se va desarrollando ese moho blanco también y se va acidificando el producto. ¿Sí? Entonces, dice que las tripas que podemos usar son de dos tipos, naturales o artificiales. La natural es la que yo les decía, las que vienen con la parte del intestino grueso de la vaca o del cerdo, medían entre 5 centímetros y 7 centímetros, o de colágeno. Colágeno son también naturales, pero hechas por el hombre, les decía, son diferentes calidades. Si tenemos la opción para trabajar, 1000 veces mejor trabajar con tripa natural. Una mejor calidad en cuanto a la mordida y el producto queda mucho mejor, pero son más difíciles de conseguir y más costosas. Ojo con el etiquetado, que es la parte muy importante del proceso. ¿El etiquetado qué es? Ponerle un papelito o algo para identificar el producto a cada uno, por ejemplo, o a un lote de producción. Ahí debe anotar el nombre del producto, entonces uno le pone salami, la fecha en el cual ingresó en el cuarto de maduración y el peso. ¿Sí? Entonces uno le pone, por ejemplo, salami, ingresó hoy 14 de julio, ¿sí? Y pesó 1050 gramos. ¿Por qué es importante el peso inicial? Porque usted tiene que calcular más o menos el tiempo de secado, o sea, pesarlo, estarle haciendo control con el peso del producto. Cuando ya está listo, nos dice cuando ha perdido aproximadamente entre un 30 y un 35% de su peso. Entonces nos dice, ya el producto está listo, no lo debemos dejar más, porque ya nos va a quedar un producto muy duro, ya nos va a cambiar hasta el sabor. Entonces, eso es lo ideal, ¿vale? Entonces, estar pendiente muy bien del peso del producto y cuándo inicia el proceso. ¿Listo? Maduración. ¿Quién me colabora con la maduración? Yo. Dale. Maduración o estación. Emanuel, se escucha súper lejísimos. Ya. Ya, ahora ¿Ya sí. me oye bien? Listo, mejor. Muy bien. Se lleva al cuarto de maduración y se procede de la siguiente manera. Estufado 24 grados Celsius y 85% por hora, 48 horas. No, Madurado. HR, Emanuel, HR significa humedad relativa. Ya. O sea, les explico esa partecita. Termino de leer y ya les voy a explicar. Pero HR es humedad relativa y el tiempo 48 horas inicial. Sigue leyendo, por favor. Ok. Madurado o secado. 14 grados Celsius, 72, raya 75% HR hasta que el producto pierda el 30% de su peso inicial. Exacto. O sea, ese es el proceso de madurado y estacionado que dura entre 30 y 60 días. O sea, entre 1 y 2 meses, que tiene que estar dentro de un cuarto especial. Yo aquí, eso inicialmente en Europa, como tienen climas tan chéveres, que en el día les hace 14, 15, 16 grados, a veces ellos no necesitaban sino colgarlo en la parte de atrás de la casa. Pero imaginen en Barranca Bermeja con un clima de esos 30 grados centígrados, 35 grados y a veces hasta 40.
el producto en 2 días está dañado. ¿Sí? Entonces no nos va a servir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir. Las grandes empresas, de hecho, tienen un gran cuarto de maduración, donde la primera etapa se llama ahí estufado. ¿Qué es estufado? Mire, el estufado es dejar, como hacíamos nosotros con el yogur. Nosotros cuando ingresábamos el yogur, ¿qué era lo que hacíamos cuando lo metíamos en los tanques? ¿Para qué lo metíamos en los tanques? No en las ollas. Metíamos el yogur y agregábamos las bacterias, ¿cierto? Y después lo pasábamos a los tanques. ¿Durante cuánto tiempo? 2 días eran un día y medio. Perdón. Uy, ya se les olvidó. Apenas llevamos 3 meses de cuarentena y ya se les olvidó el proceso. Qué poquito. No eran por 5 horas. Es correcto, por 5 horas. O sea, ese periodo de las 5 horas era para que las bacterias que le adicionamos nosotros al yogur se empezaran a desarrollar, a multiplicar. ¿Ya? Y entonces ahí ya es parecido a esto que les estoy hablando. Ese periodo de estufado es para que la temperatura a la cual la vamos a someter, que es 24 grados centígrados, empiece a desarrollar las bacterias que están al interior y le empiece a dar sabores característicos y una acidez característica a ese salami. Es muy parecido. La idea es, eso se hace durante 2 días solamente. ¿Sí? Durante 2 días, independiente del tipo de cultivo que hagamos, se hace 2 días a esa temperatura y controlando la humedad relativa, o sea, la humedad que hay en el ambiente. Si hay demasiada humedad, el producto se nos llena de hongos, de mohos, y si está demasiado seco, el producto se nos seca demasiado rápido. Entonces, hay que llevarlo controladamente. Es un proceso delicado. Si usted no lleva ese control, usted puede llevar 10 días guardándolo, pero con 2, 3 días que se le dispare la humedad relativa o la temperatura, usted no la controló, se le dañó toda la producción. Entonces, esos procesos son el más delicado. De todas estas etapas del proceso de producción, el más delicado, el que más requiere control, es la parte donde está guardado en la cámara de maduración. De hecho, porque ahí dura más tiempo también, dura casi 2 meses. Entonces, y el almacenamiento y la vida útil, básicamente es un producto que te puede durar también hasta 2 meses, fuera de la nevera, no hay ningún problema, y de 2 a 6 grados centígrados. También lo puede almacenar en la nevera entre 2 y 6 grados centígrados, ¿sí?